siguiente. Muy amable. Permítame un segundo. A ver. Bueno, así estamos, comenzando esta semana así suave, tranquilos, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa a toda esta vorágine y yo les voy a contar que llevo 2 domingos tratando de entrar a la exposición interactiva de Leonardo da Vinci en el Museo de la Nación, por supuesto parte del Ministerio de Cultura. Y bueno, mala noticia para un papá que busca con su hijita una actividad dominical, que ha tenido que llevarla, pues que queda, tienes que ir a ver Avengers, ¿no? Porque si ya no la lograste, porque las entradas estaban agotadas, por supuesto son entradas gratuitas. Pero buena noticia para los que saben que la demanda de cultura es muy grande en el Perú y que en medio de este panorama que a veces nos deja un poquito cabizbajo, sobre todo pues que ahora que comienza el otoño, el invierno, habrá quienes dicen que comienza el invierno de una generación política, como lo hablábamos con Juan de la Puente. La cultura siempre será un motor de cambio, un motor social, un motor cívico, un motor ciudadano, ahora que estamos hablando de formar nuevos ciudadanos. Y le damos en ese contexto la bienvenida a la ministra de Cultura, Ulla Holmquist Pachas, para hablar, por supuesto, de todos estos temas, más allá de mi frustración por no haber podido ver todavía la exposición de Da Vinci, que dicen que está buenísima, y los planes, y como yo le conversaba a la ministra fuera de cámara, gracias por estar con nosotros esta noche. Su perfil, ¿no? Usted, arqueóloga con manejo en museos, nos habla mucho de cuál va a ser el acento de su gestión en una cartera que es, como también le comentaba, muy amplia. A mí siempre me provoca preguntarle a los ministros de Cultura o ministras que ingresan es cómo organiza su día, siendo una cartera con tantos puntos. Pero usted tomando un norte por el lado precisamente de museos, estamos en el mes de los museos, y por el lado, por supuesto, lo que va a ser el MUNA. Cuéntenos, por favor, su gran plan, su gran estrategia. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por el espacio. Bueno, efectivamente es una cartera diversa como nuestra cultura, ¿no? Y hablábamos de que si bien puede parecer que el tema intercultural y el tema patrimonial hacen esto complejo y diverso, en realidad estamos en un país con una profundidad cultural enorme, donde lo patrimonial está a la vuelta de la esquina, pero que es una cultura viva también. Entonces, en ese sentido, eso es lo que lo convierte, así como diverso, en una tarea en sí misma, ¿no? Con una proyección a futuro muy importante. Como lo has mencionado, uno de los espacios que se convierte en un espacio muy rico y muy propicio para este trabajo, ¿no? de fortalecimiento de nuestra diversidad cultural y a la vez de saber que nuestra cultura es un motor de desarrollo, son los museos. ¿Por qué? Porque son espacios en donde nosotros como ciudadanos vamos a reconocernos, pero también a dialogar de nuestras diferencias, de nuestra diversidad, ¿no? No solamente son espacios los repositorios que de alguna manera cuando éramos pequeños, claro, más jóvenes, ¿no? Hemos disfrutado de una manera determinada, muy probablemente yendo en el colegio, a la visita obligada, claro, ¿no? Claro. Sino que hoy en día nos ofrecen una diversidad de actividades y programaciones, pero que tenemos la obligación nosotros también como sector construir estos públicos, ¿no? y visibilizar que esa oferta ya es diversa hoy en día. Los museos son espacios de construcción de ciudadanía. Y claro, efectivamente va uno a reconocerse como país, va uno a reconocerse como ciudadano, y sobre todo cuando uno va con hijos y demás, y también lo comentábamos. Bueno, usted viene aparte de un museo muy reconocido como es el Museo del Arco, pero la narrativa, las historias que se están presentando, la museografía nacional ya es distinta de la que nosotros pudimos experimentar cuando íbamos en esas visitas, ¿no? De colegios, a veces mucho a ver huacos sin tener mucho contexto, ¿no? Exactamente. Entonces eso ya es un espacio pedagógico que es muy importante. En eso estamos avanzando. ¿Cómo reforzarlo? ¿Cuál es la apuesta? ¿Por dónde fortalecer esa...? Muchas líneas. Por un lado, cuando se habla de museo, creo que ya todos entendemos que un museo no es un edificio. Un museo es una narrativa, como tú lo has dicho, ¿no es cierto? Y al Perú no le faltan cosas que contar, ¿no? Y ese es un espacio de desarrollo también profesional que es importante fortalecer, porque tenemos que aprender a contar las cosas con nuestros versos, y nuestros lenguajes diversos son lenguajes artísticos, el arte de comunicar usando los medios audiovisuales, dicho sea de paso con la exhibición que estás
¿no? Buscando Estoy asistir, sediento de ¿no? Exactamente. Entonces, aprender a contar las cosas, no solamente a través de textos, que es una de las herramientas que los museos tienen, sino haciendo uso de puestas en escena diferentes, ¿no? Y esto ya lo venimos haciendo en los museos, tenemos aún un camino por recorrer, pero no solamente son en los museos en Lima. Tenemos un sistema de museos. Acaba de venir usted a ¿no? Ayacucho, ha Acabo lanzado de ahí venir de Ayacucho. Quinoa, que es un pueblo maravilloso de artesanos, Así es. además. Acaba de lanzar el mes de los museos allá. ¿Cómo se traslada esto al interior del país? Bueno, justamente lo que estamos haciendo es que en cada uno de los primeros domingos del mes, ¿no? Que son la activación del programa MUA o Museos Abiertos, tenemos que visibilizar que estos espacios en sus diversas dimensiones y diversidades están presentes en las diversas partes del país y es ahí donde vamos a activar a la población. En realidad, la población nos recibe ya activando estos espacios de encuentro con diversas actividades artísticas, artesanales, con la participación de las familias, con la participación de los niños que usan su patrimonio para decir cosas en el presente. Y esto es exactamente lo que hablábamos al comienzo. Nuestro patrimonio del pasado milenario hoy en día sigue siendo un medio para comunicar que somos poderosos, digamos que somos una cultura que tiene algo para decir a futuro. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, es no solamente concentrarnos en las posibilidades que existen en nuestros mayores museos que están efectivamente en nuestra capital, sino en estos espacios diversos al interior del país que tenemos mucho que vivir en esos espacios. Son 55. A ver, pregunta inesperada. Sí. Dígame 4 o 5 museos de este sistema que usted diga están como cañón, o sea que, y no solamente en Lima. Ok, tenemos por ejemplo la posibilidad de ir al Museo de Julio Cetello en Paracas. Tenemos como por ejemplo... Que es reconocido internacionalmente. Así es. Tenemos el Museo de Chavín, ¿no? Que también ha sido recientemente ampliado y reforzado también en su exposición. Tenemos el Museo de Tucumán en Lambayeque. Tenemos una nueva pinacoteca recién lanzada en Huancavelica, justamente, o sea, una diversidad de museos realmente, ¿no? Y usted me está hablando además de algo que tiene que ver de todos modos con su sector, que es poder impulsar incluso el turismo de destino por ese lado. Por supuesto. Y lo que hablábamos antes, por el otro lado, ¿cómo está respondiendo la academia a todas estas necesidades? Estamos hablando de 55 museos, estamos hablando de todo un universo de museos privados, además, que es sumamente rico. Estamos hablando de esta necesidad de nuevas narrativas y de presentarle a los ciudadanos este mundo riquísimo de historias que, como usted dice, son inagotables. ¿Cómo está respondiendo la academia? Pareciera que no con esa misma intensidad. No, creo que lo que está pasando es que hemos ido, se han ido generando algunos espacios de formación, muchos de ellos tienen que ver con las carreras que clásicamente han estado asociadas a museos, ¿no es cierto? La arqueología, la historia, eventualmente la antropología, la historia del arte, ¿no? Pero la profesionalización en lo que es la gestión cultural o la museografía o la museología no tiene muchos espacios aún en el Perú de formación. Para poder construir un sistema sólido y, por ejemplo, con lo que se nos viene del Museo Nacional, el MUNA, que es un motor también para poder generar espacios para diversas narrativas y también tener un espacio para una gestión adecuada de colecciones, tiene que venir este fortalecimiento de la mano con una línea de trabajo de formación de capacidades que venga desde el nivel técnico, el pregrado y también los espacios de posgrado a nivel nacional y también fomentar la posibilidad del fortalecimiento de estas capacidades de profesionales peruanos que van a encontrar, que ya encuentran en los espacios de museos un espacio que los acoge laboralmente. Es un mercado de trabajo interesantísimo. Absolutamente. Yo te puedo contar que en los últimos años trabajando en diversos museos, en el Banco Central de Reserva, en el Museo del Banco Central de Reserva, en el Museo Larco, ¿no? Los museos venimos capacitando constantemente a practicantes que luego son los jóvenes que se insertan en el trabajo, ¿no? Museológico, pero eso tiene que pasar realmente a la formación académica, ¿no? Y de la mano con la formación técnica también y las prácticas en nuestro sistema. Entonces, estamos también abocados a este fortalecimiento de esta línea de formación de capacidades que hará este sistema grande nuestro sostenible. Si no, se nos va a quedar en mejorar los museos, en fortalecerlos, pero esa sostenibilidad
tiene que estar asegurada con este incremento de la oferta laboral. ¿Qué va a representar el MUNA en ese sentido? ¿Va a ser como una especie de gran corazón que va a bombear hacia todo el sistema? ¿Ya hay una narrativa construida? ¿Cuándo va a estar? Son como 3 preguntas juntas. ¿Qué va a representar el MUNA? Recién viene la etapa pronto de recepción de obra, ¿no es cierto? Este es un tema de un edificio inicialmente que cuenta con los espacios que nos van a permitir sostener, albergar, recibir colecciones que también se encuentran en muchos otros espacios, tanto museos como depósitos que tiene el sistema, para poder recibir estas colecciones y tenerlas en las condiciones adecuadas, registrarlas, fotografiarlas, en fin, todo lo que corresponde a la función de gestión de colecciones. Y tiene los espacios adecuados y pertinentes para poder llevar a cabo exposiciones, estas narrativas de qué somos como nación. O sea, ya tenemos que contar con un espacio que vaya más allá de lo arqueológico, ¿no? Porque estamos acostumbrados, claro, es una gran riqueza la que tenemos nuestro patrimonio arqueológico, pero nuestro patrimonio arqueológico junto con el patrimonio etnográfico, junto con nuestro arte popular, junto con nuestro arte republicano, con nuestro arte contemporáneo, que se inspira en la mayoría de los casos en nuestro pasado, ¿no? En nuestra tradición. Basta ver a Cislo para lo que... Tenemos que tener el espacio para poder contar cómo hemos sido capaces de vivir adecuadamente en ese territorio por 15.000 años. Y hablando de las cuestiones menos coyunturales y más digamos, de proyección a futuro, tenemos que poder tener el espacio donde contemos que seguimos acá viviendo y podemos vivir bien. ¿Cómo vamos a llegar al MUNA los limeños? Esto tiene que venir de la mano también con un trabajo, ¿no?, por parte de transporte para tener una cercanía con una estación del metro, ¿no? Y poder tener probablemente alimentadores, ¿no?, que permitan también que la gente llegue. Por otro lado, hay que saber que si bien es un lugar que podemos, entre comillas, sentir como un lugar lejano, en realidad no es lejano, ¿no? La gente va, hay una gran visitación al Museo del Sitio Pachacamac, por ejemplo, la gente se va a la playa, ¿no? La gente recorre ese lugar y además es un sitio que está rodeado de una altísima población. Entonces estamos hablando de un espacio que puede ser activado públicamente. Por otro lado, este es un museo, ¿no?, junto con otros museos mayores como nuestro Museo Nacional, que también tiene que ser repotenciado, ¿no?, mejorado en sus servicios. Hay una diversidad de trabajos que estamos priorizando. Darle una regularidad, ¿no? Por ejemplo, el Museo Nacional uno piensa, ahora está la de Da Vinci, pero me parece que hace un poco más de un año fue la de Gerardo Chávez, que fue una antológica impresionante. Por supuesto. Pero claro, no esperas, probablemente, o el público no sabe la calendarización, ¿no?, con una frecuencia determinada, ¿no? Exacto. Ahí también valdría la pena que nos siguiera en las redes sociales, donde se tiene la programación constante, ¿no?, de las actividades que se llevan a cabo en estos diferentes ¿Cuáles son nuestras cifras de visitantes? A ver, tenemos museos, ¿no?, a los cuales visitan 160.000 personas, 120.000 personas. Estoy hablando, por ejemplo, del Museo de Pachacamac, ¿no? En realidad son visitaciones altas, pero podemos crecer, ¿no? Definitivamente el crecimiento no va a ir solamente por un tema turístico importante, porque claro, tenemos que fortalecer también nuestras ciudades y nuestros pueblos también como destinos turísticos, pero también porque debe aumentar la visitación, no solamente la escolar, que es uno de los objetivos importantes y generalmente constituyen uno de los porcentajes más altos en la visitación de estos lugares, sino también la familiar, ¿no? Esta visitación que a veces uno no considera como la prioritaria, o la visitación en los tiempos realmente de ocio, no aquellos que están ya programados dentro de la visita, por ejemplo, diaria, no diaria, sino calendarizada de la formación pública, ¿no?, o de la formación escolar, sino que los consideremos estos espacios como espacios de esparcimiento, donde uno la va a pasar bien y además donde sales realmente con un sentido de que se ha enriquecido tu vida y nuestra autoestima, ¿no?, y nuestra identidad. Hablaba de las visitas escolares y hace poco visitaba el lugar de la memoria y efectivamente veía pues a los escolares realmente descubriendo esta historia muchas veces convulsa, no trágica, pero finalmente que explica mucho de lo que se vive hoy mismo. Cuando la historia que se presenta en los museos, todas estas narrativas, está todavía de alguna manera en disputa, que ha sido pues el caso cruzado por debates políticos, por quién hizo qué, por cómo presentas los fenómenos. ¿Cuál es su aproximación, su postura? A veces los ministros se pueden llegar a complicar incluso, sí, ¿no?, en medio de un mar político picado. Pero es que si nos vamos al aspecto museológico específicamente, lo que tienen los museos son
específicamente esta potencia de ser los catalizadores de estos debates, de estas miradas diversas, porque no es que yo me esté peleando contigo, ¿no es cierto? Sino que tenemos un elemento de nuestra memoria o de nuestra historia y sobre la cual podemos tener nuestros puntos de vista, porque la manera como lo has vivido tú puede ser en algo distinta como lo he vivido yo, y nuestras emociones y nuestras visiones tienen que ser conversadas y discutidas, pero ahí hay una evidencia, y es sobre esa evidencia que conversamos y discutimos. Para eso son los museos también, no son templos, son plazas. No te está presentando son una realidad plazas. acabada, una historia acabada. Exactamente, y en ese sentido, por eso es que el lenguaje museográfico va más allá del texto, ¿no es cierto? Tiene que ver con la imagen, tiene que ver con el audiovisual, tiene que ver con las voces, tiene que ver con la manera como presentamos a través de objetos. Un objeto te puede decir a ti algo y me puede decir a mí otra cosa. Y para eso los espacios existen, para poder tener una visita social. No es una pantalla en la cual tú solito estás vinculándote a ese objeto, que es una manera también de acercarte a las evidencias históricas, ¿no? Pero el museo es un espacio social. Estoy seguro que muchos de los televidentes se están provocando de aprovechar este domingo para ir a celebrar el mes de los museos. Vamos a ir una pausa y ya vamos a regresar con las otras áreas de esta cartera, como les decía, tan compleja y desafiante. Estamos con la ministra de Cultura, no se vayan. Gracias. Hay otros temas, pero quiero seguir hablando de museos con la ministra de Cultura, Ulla Homsky. Debe ser que uno se refugia en los museos en estos días tan turbulentos, Sí. ¿no? Y como periodistas, de verdad que no es broma. Tienen tienen un efecto realmente de bálsamo. Vamos a rematar esta parte, ministra, porque el 18 de mayo es la fecha central del Día de Museos. ¿Cómo se va a celebrar ahí? El 18 de mayo es el Día Emblemático Internacional, y una de las actividades que son centrales en el Perú es la Feria de Museos, ¿no? Y esta Feria de Museos, por lo general, la ha organizado la Municipalidad de Lima. También el Ministerio muchas veces ha tenido una feria paralela en nuestras propias instalaciones, pero estamos fortaleciendo este espacio porque realmente tiene ya una enorme convocatoria y la gente va a enterarse no solamente de la programación del mes, sino de ver cómo ya los museos están ofreciendo diversas programaciones que se sostienen a lo largo del tiempo. Entonces es muy importante estar presente en esa feria que se realiza en el centro de Lima, al costado de del Teatro Municipal. Representa prácticamente a toda la diversidad de museos de la ciudad, e incluso en algunos casos se presenta información sobre el resto de museos en el país. Aparte de esto, casi todos los museos, tanto de la administración del Estado como privados, tienen actividades especiales en este día o durante el fin de semana. Entonces hay que estar atentos. Consultar toda la Hay que estar agenda atentos, sí, porque hay que uno cosas le para convenga. todos los gustos. Otros temas. Ley de cine. Está justo ahora en el noticiero, hemos podido pasar una nota bien interesante sobre este debate. Congresista Francesco Petrosi está muy al tanto. ¿Qué se espera finalmente Bueno, de creo lo que que vaya es a un salir ahí? anhelo, ¿no es cierto? Porque además tiene mucho que ver con el fomento de una de las artes que sabemos que en nuestro país tiene una gran potencia. Ahora que hemos lanzado por segundo año, por ejemplo, los estímulos económicos para la cultura, es increíble la acogida que tiene estos estímulos, porque hay una gran capacidad entre jóvenes cineastas, ¿no? Productores audiovisuales, para poder hablar con el lenguaje cinematográfico y contar estas historias de las cuales estamos hablando, que no solamente se cuentan en los museos, sino también a través de del medio cinematográfico. Entonces, esperamos que esto llegue a buen puerto, ¿no? Y estamos seguros que esto va a ser así. Comentar al margen, la carrera de comunicación en los últimos años, pues, que era periodismo, publicidad, ahora tiene audiovisuales como tercera pata. Entonces, eso ya se está viendo también. Además, Enrique, disculpa que te interrumpa, pero los jóvenes, ese es su lenguaje. Así es. Ese es su lenguaje, y entonces tú solamente tienes un fomento para esta producción y vas a tener cineastas desde temprana edad. Estoy exagerando, digamos, Sí, con el título, claro. pero en realidad son cineastas en ciernes que tienen la posibilidad de contarnos las cosas con este lenguaje. Y si hay este fomento, definitivamente nuestras historias van a poder ser contadas con estos Y medios. tenemos el ejemplo de la película Retablo ahora mismo, ¿no? Que está supuesto. prometiendo muchísimo y que ojalá termine efectivamente Así es. nominada al Oscar porque se lo merece. Exactamente. Uno de sus predecesores, que es ahora primer ministro, Salvador del Solar, pues precisamente él impulsó por su lado el tema de cine, y otro de sus predecesores, que fue Alejandro Neira, escritor,
impulsó también el tema de las bibliotecas, que también es una urgencia muy grande. Por supuesto. ¿Cómo está avanzando eso? Mira, justamente conversando sobre el tema de bibliotecas, importantísimo saber que estamos frente a una demanda ciudadana, ¿no? De tener estos espacios reforzados también a nivel territorial. Esta es una línea de trabajo en la que se tiene que avanzar articulando con los representantes de los poderes locales, ¿no? De los municipios locales, provinciales. Saber que esos son espacios que se demandan y desde el Ministerio todo el soporte técnico y el apoyo y la articulación para que sea así, para que podamos ir avanzando en tener no solamente un fomento a la producción editorial, ¿no es cierto?, a la lectura. Está cogiendo la Feria de Libros Independientes ahora mismo en el Ministerio, ¿no? Pero esto tiene que también extenderse a nivel territorial. Y así eso vamos, justamente hablando con la jefa institucional de la Biblioteca Nacional, tenemos entre manos dos cosas, ¿no? La gestión de nuestras colecciones, de nuestros acervos, tanto patrimoniales, digamos, como los acervos bibliográficos, pero tenemos el otro lado que es la gestión de los públicos. La gestión de los acervos no tiene ningún sentido si es que no es para gestionar justamente la experiencia de los públicos. Entonces son dos cosas que tenemos entre manos y que dan sentido a un espacio, a un ente rector como el Ministerio, ¿no? Definitivamente. Y bueno, y esto está amarrado al tema del archivo. Así es. Por estos días creo que se celebran el Día del Archivo, del Archivero, y tienen todas sus celebraciones, me parece que esta misma semana o la próxima. Así es. Ya el Archivo General de la Nación compromiso. Es un proyecto que está Es un proyecto con presupuesto asegurado, así es un proyecto bicentenario, ¿no? Es una promesa de trabajo constante, ya se está trabajando con miras a que se tenga el nuevo local, ¿no? Y la implementación del mismo con miras al bicentenario. Y es otro desafío con respecto a digitalización, otra vez, de acercar a la población a Gracias por todo ese mencionarlo, acervo, ¿no? porque de la mano ya está avanzando la digitalización tanto de los archivos como de material bibliográfico de la Biblioteca Nacional y se está dando acceso público, ¿no? Y cada vez mejor facilitando este acceso público a estos documentos, porque es la manera de gestionar adecuadamente los acervos, ¿no? No solamente acercándolos al público, sino también en muchos casos facilitando que ciertos tipos de documentos no se deteriore, porque la manipulación, lo mismo pasa con los materiales arqueológicos, si los tienes digitalizados, eso facilita una mayor accesibilidad, pero a la vez un cuidado de esos acervos. ¿Hay un presupuesto ya para este tipo Está asegurado. Esto es un proyecto en marcha y que sigue avanzando. Así es. Bueno, y de ahí hablamos de un tema que parece de otro mundo, pero no lo es tanto, que es el tema como de la consulta previa, que por supuesto ahí sí la cosa está bien viva, ¿no? Porque en muchos casos pues se dan conflictos, pero vemos también otros procesos interesantes como el de los últimos días que Tullow estaba en este lote, ¿no? En el norte del país, lo aguantó efectivamente y ahora se ha vuelto a realizar todo el tema de consultas y el tema ya pasó, finalmente con toda la licencia social, si se quiere. Así es. ¿Cómo se está trabajando desde su sector para mejorar estos procesos? Es que es muy importante reconocer que el rol de nuestro sector es poner en la agenda pública el saber que tenemos que entablar un diálogo siempre y que el diálogo en nuestro país es un diálogo intercultural, no es un diálogo que es simple, ¿no? Pero lo complejo no lo vuelve imposible, lo convierte justamente en un espacio que nos da la oportunidad de siempre escuchar primero. Y por ende es democrático por eso mismo. Y por eso puede tomar más tiempo. Por supuesto. Pero los consensos a los cuales se llegan nos asegurarán que se está yendo por un mejor camino, ¿no? Entonces no es solamente el diálogo de yo vengo con una propuesta, ¿no es cierto? Sino me siento realmente a escuchar qué tienes tú que decir y cómo lo dices, ¿no? Y así entendernos cada vez más. Estamos en un momento bien interesante porque así no se percibían los diálogos en nuestro país, ¿no? Y yo creo que es muy importante que esta noción no solamente esté referida a nuestra relación con nuestros conciudadanos de comunidades indígenas, amazónicas y andinas, ¿no? Sino que sea además algo que nos marque a todos nosotros en nuestra convivencia ciudadana, porque no podemos dejar de tener presente que lo intercultural en nuestro país está presente en cada una de nuestras ciudades.
Y el tema de lenguas originarias, que está íntimamente Estamos ligado en el año. a esto que hablamos, que es un año tan Además, importante. y en ese ¿Cuáles son los sentido, proyectos? interesante saber que estamos ya avanzando en en el trabajo con diversas instituciones para poder avanzar en lo que es el otorgar servicios públicos con pertinencia cultural, ¿no? Ya es momento en que sepamos que los servicios que se otorgan en los diversos sectores no pueden ser dados sin entender que estamos trabajando con diversos hermanos y hermanas que tienen requerimientos específicos, que tienen maneras de entender el servicio médico de una manera, la educación, ¿no? Entonces, eso se llama pertinencia cultural. Y por otro lado, está marcada por la diversidad lingüística. ¿Qué país tiene la diversidad lingüística que nosotros tenemos? Muchos dirán, eso es una dificultad. No, es una riqueza también, ¿no? Entonces, la diversidad lingüística y cultural la tenemos que reconocer y la tenemos que incorporar en nuestra gestión pública, definitivamente. Y termino con la pregunta con la que quería comenzar. ¿Cómo arma su agenda usted? ¿Cómo? Porque de verdad me imagino que es un reto organizacional dar la prioridad necesaria a cada uno de estas áreas y sabemos pues que en un país como el nuestro, con instituciones todavía no en camino, pues la cabeza del ministro es muy importante. ¿Y cuál es el criterio? Mira, yo como ciudadana me he encontrado con un espacio de aprendizaje. Yo, como tú bien mencionaste, vengo del mundo de los museos, de la gestión patrimonial, y como ciudadana, reconociendo que estamos en un país de una riqueza y diversidad cultural y que está viva, esto me ha permitido reconocer la potencia del ministerio para trabajar estos dos aspectos de la mano. Entonces, por un lado, hay un proceso de aprendizaje también personal y de un deseo muy grande de que esto sea lo que se comunica a la población en general a través de las acciones que realizamos desde el ministerio. No son temas separados, ¿no? Estamos frente a un país con una diversidad cultural de profundidad histórica, pero está presente hoy. Muy bien, muchas gracias Ulla Holmquist Pachas. Gracias, es intercultural, Enrique. el nombre de por sí. Totalmente. Así es. Gracias, ministra de Cultura, por acompañarnos. Gracias Suerte por el en su espacio. gestión. Muchas Suerte en su gracias. gestión. Muchas gracias a ustedes también por premiarnos con su sintonía. Sigan ustedes en las señales de TV Perú. Nos reencontramos mañana con más Cara a Cara.